Bueno, normalmente los que me conocen saben que a mí no me gusta mucho hablar de cosas negativas o traer a mi memoria recuerdos de experiencias que aunque son experiencias que pueden ser un poco desagradables, siempre digo que ellas constituyen nuestros, nuestras mayores fortalezas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos experiencias desagradables que podemos calificar como fracasos, inconvenientes, desastres, hechos fortuitos, causa mayor, normalmente pagamos precio y ese precio nos deja como consecuencia un gran aprendizaje. Y bueno, una de mis abuelas siempre decía, el hombre es el único animal que se da dos veces con la misma piedra. Normalmente yo reflexionaba mucho sobre esa frase de pequeña y decía, claro, lo que ella quiere expresar es que normalmente los humanos no aprendemos de una forma tan rápida de nuestras propias experiencias. En cambio, por ejemplo, un ave normalmente guarda en su memoria dónde están los postes y se da una sola vez con un poste, con una puerta, y no porque se muera y no tenga otra oportunidad, sino porque lo guarda en la memoria. Entonces, a partir de esa frase, yo constituí como un universo de ideas y de imaginación desde muy pequeña para guardar en mi memoria todo aquello que iba a vivir solo una vez. Y bueno, es verdad que algunas cosas la he tenido que vivir dos, tres, cuatro y cinco veces, pero también he aprendido a guardar en mi memoria aquellas experiencias. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque hoy quería hablarle de una experiencia que, bueno, algunos de mi comunidad y la gente que me conoce también sabe que yo soy una mujer divorciada, me divorcié alrededor del 2017 por ahí. Recuerdo que cuando me divorcié yo nunca acepté eh, llevar el apellido de mi ex esposo porque bueno, porque siempre pensé que el apellido de mi padre era como bastante galante, bastante interesante y merecía honrarme siempre. Sin embargo, recuerdo que cuando me divorcié, una de mis mayores, digamos que barreras era, joder, cómo, perdónenme la expresión, pero siempre pensaba, oye, cómo voy a sobreponerme a este hecho? O sea, ¿cómo voy a construir otra vez, digamos que mi imperio, ¿no? Yo siempre he sido una persona como que se ve muy grande en cuanto a mi imaginación o fuero interior. Entonces, intrínsecamente yo me preguntaba, bueno, más allá de por qué y para qué me está pasando esto, o sea, por qué me estoy divorciando, para qué tengo que pasar esta experiencia, este túnel. Yo siempre me recordaba, esto no es una cueva, es un túnel, saldré. Pero una de las, aparte de todas las barreras emocionales, psicológicas, sociales con las que me enfrenté, como por ejemplo una vez llegué a un banco y recuerdo que cuando me preguntaron el estado civil y dije divorciada, el hombre me veía así como que, ¿tan joven y ya eres divorciada? Y yo sí, tan joven, ya me casé y me divorcié. Entonces, a pesar de todas esas barreras, una de las preguntas que yo más me hacía era, aguas abajo, yo me preguntaba, ¿cómo voy a volver a formar? Yo le digo imperio por hacerlo grande, ¿no? Pero uno de mis metaprogramas es que soy un poco exagerada, pero yo me preguntaba, ¿cómo volveré a forjar esa estabilidad económica que tenía, ¿no? Porque digamos que ya yo estaba a nivel de posgrado, estaba haciendo un posgrado y tenía una estabilidad someramente, digamos que clase media, no vamos a tirar unos vuelos de pájaros tan arriba, pero era estable económicamente. O sea, yo decía, ¿qué pasa ahora cuando la casa vuelve a ser 100% mía? Pero ya no soy estudiante, tengo otros gustos, tengo otros lujos, otros caprichos. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo vuelvo a esa estabilidad? ¿Cómo otra vez construyo toda esa soberanía económica? ¿Cómo me vuelvo a hacer una en cuanto a mis negocios? Yo siempre fui emprendedora durante toda la vida, desde muy pequeña. O sea, cómo mantengo la casa, el emprendimiento, voy al trabajo.
una de mis preguntas, ¿quién me va a cambiar quién va a llevar el coche al mecánico? O sea, eran cosas que se encargaba normalmente mi esposo, ¿no? Yo generalmente he sido siempre muy independiente, pero era muy de dejarle esas cosas a él, ¿no? Entonces, cuando me planteé ese montón de preguntas, en ese cúmulo de momentos, de emociones, bueno, más que cúmulo, yo creo que ya eran, eran más que nubarrones. Entonces, me acuerdo que me topé con un libro de Xavier Servia, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy pragmática y muy científica y lo primero que hice fue buscarme un terapeuta. Yo dije, esto no voy a salir sola, yo necesito a alguien que me acompañe y tal. Este es un proceso difícil, o sea, yo me conozco y me busqué una terapeuta, recuerdo, en PNL. Luego me hice practitioner, luego master y bueno, hasta ahora que soy master trainer para formadores de PNL. Pero yo pensaba en ese momento en todas las aristas que componían mi vida y me he topado, que es a lo que le vengo a hablar, con un libro de Xavier Servia en aquel momento, ¿no? Y Xavier Servia explicaba algo que es como su teoría básica en aquel entonces, me imagino que ahora estará mucho más evolucionado, pero él hablaba de cuatro cosas o cuatro pilares, ¿no? Que era, uno, lo voy a leer textualmente, uno, que es que las personas no podemos ubicar económicamente en el primer nivel, que es supervivencia. Es decir, en este primer nivel yo solamente cubro mis necesidades básicas. Si tengo que mudarme de casa, en aquel momento tengo que buscar un piso nuevo, tengo que asegurarme de tener el coche en buen estado, tengo que pillarme el mecánico, tengo que hacerme del supermercado, tengo que hacerme de un montón de cosas que necesito, en mi caso una biblioteca, porque es lo más importante para mí. Entonces necesito esto, todo lo que tiene que ver con el nivel de supervivencia, ¿no? Necesito ganar más, ya tengo que plantearme un cargo mucho mayor, porque bueno, porque serán unos años donde tengo que equilibrarme económicamente de manera autónoma. Entonces lo que hice fue que dije, vale, me leí Saber Serbia, que el modelo de Saber Serbia era un modelo muy americano, pero en aquel momento yo vivía en Caracas y iba bien con el modelo que se estaba estableciendo, que vivíamos por lo menos las personas que formaban mi círculo en ese momento. Entonces, ese primer nivel se trata de supervivencia, número uno. Paso número dos, seguridad. En el segundo nivel, escalón, como lo querramos llamar, tú te planteas, ya estoy segura. Es decir, tengo mi piso, tengo mi nuevo cargo, gano un poco mejor, tengo el gimnasio, tengo todo cerca, tengo el supermercado, vivo en una buena zona. Entonces ya yo estoy en seguridad. Luego que estás en seguridad, tú dices, vale, ya este paso está dado, estoy en seguridad. Todo lo que comprende a mi estilo de vida está hecho. Entonces pasas al tercer paso. El tercer paso es un paso que hay gente que no le gusta mucho porque bueno, lo tildan de gula y tal, pero Xavier Servia, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, lo llama acumulación. ¿Y qué pasa en este paso? En este paso lo que hacemos es que empezamos a acumular riquezas. Por ejemplo, a mí me encantan las colecciones, entonces yo acumulo colecciones de valor, por ejemplo, monedas. ¿Por qué? Porque sé que en algún momento de crisis puedo vender mis monedas y eso es rentable. Entonces, el tercer paso, literal lo ha llamado Xavier Servia, y yo siempre lo practico, es acumulación. Entonces tú dices, ahorro dinero, acumulo dinero. Hay gente que le dice ahorro, acumular dinero, ahorro dinero. Acumulo colecciones, como es mi caso, compro objetos de valor que sé que vintage, que puedo vender en cualquier momento y que van a costar un pastón, como dicen en España. Y después, si llegaras a tener una acumulación que tú dices, bueno, vaya que ya yo acumulo, tengo esto, tengo otro. El cuarto nivel, que es donde se posicionan los maestros, es la distribución. ¿Y qué hacemos en este paso, no? En este paso es como si nadaras en aguas profundas, ¿no? Porque aquí ya tú tienes activos, puedes distribuirlo. ¿A qué llamamos distribución? La distribución no es más que ahí yo empiezo a meter otro maestro de la finanza, que es Warren Buffett. Warren Buffett es como un maestro estadounidense de las finanzas y yo lo sigo, pero a top. Y él escribe un libro que se llama The Warren Buffett Way.
Y es literal en español la manera en la que él ambiciona, pero no solo que ambiciona, que él invierte, que es, siempre invierte en valores fijos que no dan rentabilidad rápido, por ejemplo, como una cripto no te da una rentabilidad rápida, pero te da una rentabilidad que es duradera en el tiempo. Es decir, yo invierto, vamos a ponernos pequeños, invierto 300 euros, por ejemplo, en oro. Eso es un activo que no te va a dar rentabilidad a corto plazo, necesitas más o menos 3 años, según las últimas. Mi lavadora se acaba de parar, ok, sí, ya voy. Entonces, no te va a dar una rentabilidad sino en 3 años, pero imagínate, por ejemplo, te cuento una experiencia rápida. Hace 3 años el oro en España costaba para plebeyos 40 euros un gramo. En la actualidad, ese mismo gramo lo están vendiendo por 120 y te lo compran en el mercado alrededor de 70, 80. Es decir, que si tú compraste hace 3 años un gramo, has ganado, has duplicado su valor. Esa es la manera de Warren Buffett. ¿Qué haría alguien con la forma contraria? Dice, es que no, 3 años para rentabilizar es mucho. Yo necesito algo más ahí. Pues métete con la cripto, hazte de aplicaciones y todo lo demás. Pero mi forma, cuando ya estoy en el cuarto piso de la distribución, es esa. Entonces, bueno, es algo que rápidamente, es como una píldora, les dejo, aunque me he tardado alrededor de 12 minutos, para que cuando estén en esos momentos que tú digas, vale, como el fénix, estoy en las cenizas. Entonces, recuerdas esta forma. Y si quieres profundizar, tienes que buscar este libro de Xavier Servia. Él tiene su página web, tiene su propio método y de verdad es increíble. Y si quieres ir un poco más profundo, te recomiendo también The Warren Buffett Way. Y bueno, en otro video te explicaré a más profundidad qué hacemos en ese cuarto nivel de distribución, pero ya con mi propio método de PNL, ¿no? Porque digamos que yo de estos dos maestros he aprendido mucho en los últimos años, pero más allá de ellos, yo he desarrollado mi propio método porque después que yo estudié programación neurolingüística, di varios talleres sobre coaching financiero y he asesorado a varias personas en cuanto a coaching financiero y cómo asegurar sus finanzas y todo eso. Y yo ideé un método que, bueno, en otra píldora le diré a grosso modo, porque no me quiero extender, cómo lo hacemos. Pero bueno, esta era una píldora muy sencilla para que recuerdes que cada día tiene su afán, pero no solo eso, sino que todos podemos surgir de nuestras cenizas. Y hay gente que ya lo ha hecho, entonces tú te puedes hacer de esos recursos, como por ejemplo Xavier Servia, de Warren Buffett, bueno, incluso esta humilde servidora, como dice Aventura, y te haces de esas píldoras rápidamente y te sobrepones. Entonces tú dices, me encargo emocionalmente, mi terapeuta, físicamente voy al gimnasio, me encargo de alimentarme bien, de hablar con la familia, de interactuar, de todo lo demás, pero las finanzas son algo muy, muy importante, porque la ansiedad, el agobio, muchas veces viene de esa tubería. Entonces, esa tubería hay que cogerla, como decimos en mi pueblo, y comérsela también con patata. Y para eso están estos genios que ya lo hicieron por nosotros y nos lo dejaron escrito. Entonces, era solo eso, ¿eh?